¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Hablemos de Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, tiene que ver con la calefacción adecuada y también sobre la ventilación. Nos acompaña en este capítulo Macarena Said, ella es enfermera y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenida, Macarena, primera vez en el programa además. Sí, gracias Daniela por invitarme a participar de este espacio de Campus TV que tiene y también poder participar del inicio de esta nueva temporada de charlas sobre temas de salud pública que son tan importantes hoy en día. Así que muchas gracias por la invitación. No, feliz de tenerte con nosotros. Macarena, antes de entregar recomendaciones, vamos a hablar en detalle de todos estos temas. Recordemos primero y para contextualizar la forma de contagio del COVID. ¿Cuál es la evidencia además que existe de que se tiene una transmisión aérea? Bueno, lo primero que debemos saber es que el actual coronavirus 19, ¿cierto? Porque apareció en el año 2019, por eso se llama así, es una enfermedad producida por un virus de tipo SARS. Es llamado así porque provoca un síndrome respiratorio agudo y muy severo, ¿ya? Que podría producir incluso la muerte, que ya hemos visto. El virus, como la mayoría de las enfermedades respiratorias en realidad, se transmite de manera directa, primero que nada de persona a persona, a través de gotas o de gotitas que se expulsan al hablar o simplemente al respirar, ¿cierto? Al exhalar. Desde aquí que se justifican de repente estas medidas de distanciamiento, ¿cierto? El uso de mascarilla y el mantener también una buena higiene respiratoria. Bueno, ese es el primer punto y el más importante. Lo segundo es que también existe el contagio indirecto que está dado por estas gotitas, ¿cierto? Que caen a la superficie y que al ser tocadas por otra persona son llevadas a la boca, a la nariz, cuando uno se lleva las manos, ¿cierto?, a la cara o a los ojos también, podría ingresar e infectar a esa persona. Desde esta vereda también podríamos justificar el lavado de manos frecuente, el evitar tocarse la cara, ¿cierto?, cuando estamos más expuestos, cuando estamos fuera de la casa. Claro. Ahora bien, existen distintos tamaños de gotas y aquí voy a tu pregunta. Algunas son más grandes que caen inmediatamente o al poco tiempo, ¿cierto?, decantan, ¿cierto? Y otras son más pequeñas y que tienen la posibilidad de aerolizarse. Es decir, que quedan como suspendidas por más tiempo en el aire, no caen inmediatamente. Okay. Por lo tanto, una persona también podría infectarse si toma contacto con la mucosa oral o al inhalar estos aerosoles. De todas maneras, las medidas generales de autocuidado que todos estamos aplicando nos protegen de este contagio, además de incorporar medidas de limpieza y ventilación, que son las que vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Me imagino, y que propagan el virus. ¿Y por cuánto tiempo podrían quedar suspendidas estas gotitas? Mira, hay distintos estudios, hay que entender que nosotros estamos recién, bueno, ya llevamos un año, conocemos un poco más el virus y la enfermedad, pero se requiere aún más estudio, más tiempo para saber realmente y conocer en realidad cuánto duran. Hay estudios que hablan, por ejemplo, de que estas gotitas permanecen en el tiempo más de 2 horas, quedan ahí como flotando, ¿cierto? Y después decantan. Y también quedan en las superficies, algunos hablan, en distintas superficies también hay estudios en cartón, que pueden estar 12 horas, en plásticos quizá duran un poquito más, pero todo eso hay que entender que siempre se está generando evidencia, por lo tanto yo llamaría a tener esa protección y entender que se generan estos aerosoles, más que especificar, digamos, cuánto tiempo se demora. Al ser aerosol, sin duda ya no es el contacto directo, tú puede salir una persona, por ejemplo, contagiada de un área, de un sector, sale, yo entro y me puedo contagiar, y eso es porque se generan estas gotitas. ¿Sobre todo el riesgo está en espacios más cerrados, entonces? Absolutamente, esto se genera siempre en espacios cerrados. Si bien se puede contagiar en espacios más abiertos, sin duda, pero el riesgo mayor aumenta
cuando estamos en espacios mucho más cerrados. No solamente por el distanciamiento, sino también por este tipo de aerolización, lo que también depende también del flujo de aire, del tipo de ventilación que tengamos. Entonces por eso es sumamente importante cuando uno llega a un lugar, mirar un poco el entorno, cuánta gente hay, ¿cierto? Qué ventilación tiene, si hay ventanas, si hay puertas. Entonces uno tiene que autocuidarse en ese sentido. Claro, sí, por eso es importante entonces la ventilación. ¿Qué es la ventilación y hay diferentes tipos de ventilación? Mira, sí. Bueno, generalmente, ventilar primero, ¿cierto? Es permitir que este aire que existe en una área específica, generalmente en un lugar cerrado, ¿cierto? Se renueve de manera permanente dentro de este lugar. Eso es lo primero eso es ventilar. En nuestra casa es cuando abrimos, por ejemplo, las ventanas y las puertas. En la mañana probablemente, cuando está el clima un poquito mejor, ¿cierto? Generamos una pequeña corriente de aire, ¿cierto? Que entra del exterior y lo que hace es recambiar este aire, ¿ya? Lo que hace la ventilación, en el fondo, es eliminar todas estas sustancias que se encuentran en suspensión, como el polvo, que es muy común, ¿cierto?, en las casas, los ácaros que viven en este polvo, los virus, dentro de ellos el coronavirus, pero no hay que olvidar que hay otros virus también presentes en el ambiente, o los gases también que emanan de las actividades propias que tenemos en la casa y que se pueden ir acumulando en nuestro hogar y que pueden resultar obviamente nocivas para las personas que viven ahí. Sí, bueno, antes de seguir, tú mencionaste que pueden haber otros virus. Este año, por ejemplo, ¿hay otros virus circulando? Yo recuerdo que el año pasado se mencionaba que el COVID-19 era el que estaba afectando más a las personas. Sí, mira, lo que ocurre con los virus, siendo no experta en el tema, pero sí te puedo decir que ocurre con los virus un poco lo que ocurre con la cadena trófica, ¿cierto? Cuando tenemos muchos virus interactuando frente al mismo huésped, generalmente se genera una competencia. Entonces, al haber mayor cantidad de virus, en este caso coronavirus, como que desplaza un poco, entre comillas, por así decirlo, los otros virus. Sin duda ya sabemos que hay algunos virus circulando también, pero que todos se contagian de la misma manera. O sea, si nos protegemos contra el coronavirus, ¿cierto?, para evitar contagiarnos, también no estamos previniendo el contagio de otros virus que están en el ambiente. Así que un poco da en este sentido un poco lo mismo qué tipo de virus sea. Lo importante es que el virus de coronavirus es el que provoca estas grandes infecciones, ¿cierto?, agudas, respiratorias, severas, y que puede provocar la muerte, porque los otros virus del resfrío, por ejemplo, se pasan, tú estás 3-5 días en cama y pasas. Entonces, lo importante es mantener estas medidas y entender que nos va a servir igualmente para todos. Sí, y la forma correcta de ventilar, ¿cuál es? ¿En qué horario preferimos? ¿Cuánto rato al día, por ejemplo? Hay mucha evidencia respecto al tema de ventilación. Hoy en día la OMS, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, ha dado algunas pautas y algunas recomendaciones y también ha recalcado y ha enfatizado lo importante que es ventilar las casas como una medida, junto con el aislamiento, ¿cierto?, y las otras medidas generales, lo importante que es para evitar la propagación del virus. Entonces, para ventilar o hacer este recambio de aire en un lugar cerrado, tenemos siempre que pensar que hay dos maneras. Una es traer el aire, ¿cierto?, desde el exterior, o sea que abrimos una ventana y entra aire del exterior, o también retirar el aire de manera forzada, ¿cierto?, de adentro de un espacio cerrado hacia afuera. Entonces, hay que tener aquí en cuenta que mantener la ventilación de nuestra casa se realiza siempre en todas las épocas del año. Hay mucha gente que piensa que en invierno generalmente tiende a tener las ventanas, las puertas más cerradas, etcétera. Pero es común que las personas en invierno sí, hagan ese proceso más que en verano, por ejemplo, porque igual hace calor. Muchas veces tenemos las ventanas abiertas en el verano. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en invierno la tendencia es siempre a cerrar todo para también mantener el calor, ¿cierto?, etcétera. Entonces, el llamado aquí es a mantener siempre la ventilación. La ventilación crea un ambiente que es sano
elimina el polvo, elimina los virus, elimina los ácaros que se puedan quedar, y también el CO2 que exhala todas las personas que viven dentro de este hogar. Entonces es importante ventilar toda la época del año. Quizás en invierno podemos tener un poco más de cuidado por el frío, etcétera, de abrir quizás menos rato. Si antes la abríamos 1 hora, quizás ahora abrirla 30 minutos, más veces también pueden ser abrir de a 10 minutos muchas más veces, o 30 minutos en la mañana, siempre generalmente cuando uno hace el aseo, por ejemplo, del baño, de las habitaciones, que generalmente en la mañana, tiende a abrir ventanas. Claro. Entonces, eso yo creo que es recomendable. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que mientras más personas vivan en una casa, más veces hay que abrir, hay que generar esta corriente de aire. Okay. Ya sea por más tiempo o con más frecuencia, pero mientras más gente y mientras el espacio sea más reducido, que en Chile sabemos perfectamente que existen personas que viven más hacinadas, ¿cierto? Este recambio tiene que ser mucho más frecuente. Y también lo otro que hay que considerar también es el riesgo que tienen las personas. Si tengo, por ejemplo, 2 adultos mayores que salen a la esquina a comprar y vuelven, la verdad es que la ventilación quizás podría ser un poco menos frecuente. Pero si de un grupo familiar tengo 7 personas que viven en un lugar reducido y ellos salen a trabajar, 3 de ellos o 4, el riesgo aumenta. Por lo tanto, la ventilación en este caso tiene que ser mucho, mucho más frecuente. ¿Cómo lo hacemos cuando los meses o los días están un poco helados? No sé, acá en la región sabemos que en el invierno de repente podemos llegar a los -1, -2 grados, o de repente llueve mucho. Ahí, ¿cuánto rato podríamos ventilar? Mira, hay recomendaciones, pero las recomendaciones son súper variadas, depende del clima. Siempre se abren en invierno. Ahora, lo que podemos hacer en invierno, porque no todos los días de invierno o de otoño son helados, claro, ¿cierto? Entonces, aprovechar los días donde hay un poquito más calor, donde aumenta un poco más la temperatura, donde no hay lluvias, probablemente abrir un poco más tiempo las ventanas o las puertas, mantenerlas un poco entreabiertas. Pero lo que podemos hacer es abrir la cantidad quizás de tiempo de la ventana o las puertas y mantener este flujo de aire por 10 minutos, 20 minutos. Lo importante, Daniel, aquí es ventilar. Siempre hay que ventilar, si es una vez al día, bienvenido sea. ¿Ya? Pero sí hay que entender que mientras más riesgo, como te decía antes, mientras más riesgo exista, hay que ventilar con mayor frecuencia. Sí hay estándares, pero los estándares de repente no son aplicables a los hogares, por ejemplo, y a las situaciones de cada país. Claro, sí. Menciona Macarena que hay una forma natural donde uno abre, por ejemplo, las ventanas o puertas, y otra que es más forzada. ¿Cuál sería esa? Mira, hay un tipo de ventilación que generalmente es más cara y que lo dejo para los lugares de trabajo, los lugares laborales habitualmente, que son este tipo de extracción más forzada. O sea, que extraen aire, generan una presión negativa y hacen recambios de aire. Estos son los típicos aparatitos, ¿cierto?, que uno ve en la muralla, donde tiene contacto con el exterior y va generando este intercambio y uno lo programa y la temperatura que requiere. Entonces sirven para verano y sirven para invierno. Y ese tipo de sistemas también vienen con un filtro. Ahora, ese es otro sistema, es mucho más caro, habitualmente no se da en Chile en los hogares. En los hogares lo que tenemos mucho más a la mano y más económico es generar estas corrientes de aire. Pero sí, si tenemos los espacios laborales, un lugar donde podamos mantener este sistema de extracción y de recambio de aire, es absolutamente más eficiente para poder tener una evidencia. Macarena, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar de este tema y también sobre la calefacción adecuada. Vamos y volvemos. Ya estamos
estamos de regreso, estamos hablando sobre la ventilación, también vamos a abordar lo que es la calefacción. Nos acompaña Macarena Said, enfermera y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Macarena nos estaba contando sobre lo importante que es la ventilación. ¿Ese es el único paso o también hay otras acciones que debamos hacer en nuestra casa que también ahí sea importante? Sí, Daniela, te agradezco mucho la pregunta porque en realidad, primero lo que hay que entender es que ninguna medida por sí sola, ya sea la ventilación, el aislamiento, el uso de mascarilla, ninguna medida por sí sola es suficiente. Siempre es un conjunto de medidas que apuntan a distintos ámbitos. Entonces, claramente, la limpieza de superficie, si tenemos un lugar ventilado, y no está limpio, va a remover mucho más polvo, va a remover mucho más virus probablemente, mucho más gases, mucho más sustancias en suspensión, y no queremos eso. Entonces aquí es donde aparece esta limpieza de superficie, y que yo siento que hay, bueno, en mi círculo más cercano, ¿cierto? Ahí, yo siempre pregunto todo este tipo de cosas, quizás por mi mente enfermeril, pero distintas personas tienen distintos tipos de limpieza y distintas percepciones. Entonces, primero que nada, limpiar no es lo mismo que desinfectar. Eso es lo primero que hay que tener claro. Limpiar es simplemente retirar la suciedad que está visible de la superficie, también puede ser de los artefactos, ¿cierto? O equipos que tengamos en la cocina, etcétera. Y esto se hace simplemente con algo que tenemos en la casa, que es agua y jabón o detergente, ¿ya? El secado es súper importante también, y hay que hacerlo por arrastre, ¿ya? O sea, mecánico, con una toalla desechable idealmente, por arrastre ir secando y limpiando. Siempre para la limpieza también usar máscaras o lentes si es que soy alérgica, porque nunca sabemos quién es el que está limpiando, ¿cierto? Y idealmente utilizar paños o traperos que sean desechables. Sí son más caros los desechables, sabemos, pero podemos usar un trapo que tengamos, una toalla en la casa, pero lo importante es que lavemos este trapo después de la limpieza. Yeah. Entonces, lo que hay que hacer, Dani, es limpiar de manera regular. Todos hacemos la limpieza de la casa de manera diaria, limpiamos la superficie, y sobre todo aquellas de mayor contacto. Ya hay unas superficies en nuestro hogar, si podemos hacer una división, aquellas que son de más contacto que otras. Entonces, probablemente aquellas de más contacto, hagamos una limpieza un poco más seguida, ¿cierto? De los interruptores, por ejemplo, el control del televisor, si ocupamos el teclado, el mouse del computador y trabajamos. Entonces, hay superficies que, los grifos de las llaves, hay superficies que generalmente se tocan más. Y esas que se tocan más se deben limpiar con más frecuencia. Simplemente, Daniela, la limpieza con eso es suficiente para eliminar gran parte de las esporas, de los virus, del polvo, de los ácaros, ¿ya? Cuando desinfectamos cuando ya tenemos un riesgo, cuando hay alguien que sale de la casa a comprar y regresa, cuando hay alguien que está con sospecha de COVID, cuando hay alguien que está con síntomas de resfrío probablemente, porque no sabemos, se parecen mucho con los síntomas del coronavirus. Entonces, lo importante es limpiar la casa, cada uno sabe, ¿cierto? Nosotros siempre la limpiamos una vez al día, pero podemos hacerlo 2 veces al día. Y las cosas que traemos desde el exterior a la casa, ¿también es necesario limpiarlas? Mira, hay mucha controversia, Daniela, con eso. De hecho, los últimos estudios que ha hecho la FDA, que es la que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de alimentos y de medicamentos en Estados Unidos, la CDC y otras organizaciones generalmente han visto que no es necesario desinfectar todos los productos. ¿Por qué? Porque si tú piensas, los desinfectantes tampoco son inocuos, ellos matan virus, ¿ya? Entonces, y matan bacterias. Entonces, lo que hacemos nosotros frente a una población que probablemente no todos lo vamos a hacer de la misma manera, es evitar, ¿cierto?, que se produzcan otras patologías como
desórdenes gastrointestinales u otras infecciones. Entonces, generalmente lo que sí hay que tener claro es que cuando yo regreso del supermercado, llevo mis bolsas, ¿cierto? Que sean reutilizables para aprovechar de cuidar el medio ambiente, pero las dejo, ¿cierto? Me lavo las manos, luego guardo, ¿cierto? Todo lo que compré y luego me vuelvo a lavar las manos. Generalmente también se pueden sacar los zapatos, ¿cierto? O aplicar desinfectante también en los zapatos, lo cual, mira, desde mi punto de enfermería, este es un punto muy personal, no tiene mucho sentido porque los desinfectantes, la verdad, siempre actúan en ambientes limpios. Entonces, si yo tengo una superficie que está sucia, como la planta de los zapatos, ¿cierto? El desinfectante no va a actuar, no, va a ser ineficaz. Entonces, siempre, y esto para todas las cosas, hay que aplicar desinfectante siempre que estén las superficies limpias. Yes, claro. Si no, el desinfectante no va a actuar. Lo mismo con las manos, que es muy usual, ¿cierto?, usar, me fui para otro lado esta vez, pero creo que es importante mencionarlo, cuando uno anda afuera, usa mucho el alcohol gel, ¿cierto? El alcohol gel hay que entender que tampoco es inocuo, seca mucho la piel, y eso genera grietas y eso genera inmediatamente un punto de entrada para probables infecciones. Entonces, lo preferible siempre va a ser el lavado de manos. Además, el alcohol gel nunca va a actuar si tengo las manos sucias. Ah, y eso es importante, porque muchas personas andan en la cartera o en el auto, y llevan para todos lados el alcohol gel y se olvidan un poco del lavado de manos. Sí, yo creo que hay que entender que siempre el lavado de manos va a ser muy importante más que el alcohol gel. El alcohol gel uno lo utiliza cuando ya se ha lavado las manos y toca algo contaminado, pero las manos visiblemente están limpias. Claro. Entonces uno ahí se aplica alcohol gel, pero si tienes las manos sucias, evidentemente sucias, ya el alcohol gel no te va a servir porque los desinfectantes siempre van a actuar en superficies que sean limpias. Si no están limpias, el desinfectante no va a actuar en su 100%, entonces no nos da seguridad tampoco. Claro, bueno, importante esos puntos que aclara Macarena, porque el año pasado, por ejemplo, estábamos todos limpiando las cosas que traíamos al supermercado, o sea, uno por uno, y también de a poco hemos ido obteniendo más información y ahora también actualizándonos un poco de lo que debemos, no debemos hacer o cómo actuar finalmente. Que sí, así es, así es. Ahora, Dani, respecto a ese punto, me gustaría puntualizar que siempre hay que tener y mantener el mismo cuidado respecto a los alimentos que uno consume, que uno trae, generalmente mantener esas prácticas, ¿ya? O sea, no, exacto, no se trata de traer cosas del supermercado y nunca lavarlas, o sea, la idea es traer del supermercado, hacerle una limpieza, generalmente las frutas y las verduras, hay que hacerles un lavado antes de consumirlas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los productos que vienen en envases, en tarros, ¿eso ya también lo continuamos haciendo o no es necesario? Mira, la práctica personal me indica que siempre hay que limpiarlas. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no sé si tú sabes, pero yo trabajé muchos años en la UCI en Santiago y me llegó un caso una vez de una paciente que llegó a la UCI muy grave, y se fue complicando y la verdad es que hicimos todo lo posible por ella, y al otro día falleció muy rápidamente. Entonces, existen enfermedades que son del tipo espongiforme, que no tienen nada que ver con el coronavirus, pero existen. Entonces, si nosotros no hacemos un buen aseo de estos enlatados, de estos productos que generalmente se guardan en una bodega, y nosotros no tenemos por qué conocer cuáles son los cuidados que tienen o cómo se mantienen estos productos en la bodega. Entonces, generalmente estas enfermedades se transmiten por la orina y por las heces de los ratones, por ejemplo, que es muy común que estén en las bodegas. Entonces, siempre tener el cuidado, y yo así se lo digo a mi hijo, por ejemplo, acá todos lavamos un enlatado, un producto enlatado, siempre limpiamos la superficie donde lo vamos a abrir. Claro. Muy bien. Y de ahí ya como que hay no que sé, hacer, me quedo para siempre. es necesario, siempre, independientemente Sí, sí. que estemos en pandemia. Exactamente.
Ya, muy bien. Nos quedan poquitos minutos, Macarena, así que cuéntenos también sobre la calefacción, no sé si correcta, también dependiendo de las realidades que existen, cuál sería lo más recomendable quizás para los hogares. Uy, ahí tocaste un tema, Daniela, que no es menor, que si pensamos en la época del año que estamos viviendo es sumamente importante. En Chile y a nivel mundial en realidad, pero en Chile particularmente y sobre todo en la región del Maule, si nos situamos aquí, tenemos altos índices de contaminación, generalmente en el invierno, en base a calefacción, justamente por lo mismo y las quemas de basura y etcétera, pero puntualmente es por las estufas, ¿cierto?, que utilizan leña. Así que no es un tema menor, es el que comentas ahora. Mira, la evidencia al menos demuestra que no hay razón alguna para creer que estos calefactores de ambiente generen un mayor riesgo para COVID, ¿ya? Sin embargo, sabemos actualmente que hay estudios sobre el impacto que tiene la contaminación ambiental en el riesgo del contagio del COVID. Eso sí lo sabemos. Entonces, esto en invierno es súper importante por la alta contaminación que te decía que tenemos en Talca y otras regiones, en Aysén, de hecho están mucho más complicados porque tienen además el otro factor de que mantienen unas temperaturas muy bajas a lo largo del año y eso predispone también mucho más a las enfermedades. Entonces, generalmente, bueno, hay sociedades, así como la de calefacción, de ingenieros mecánicos y de ingenieros específicamente especialistas en este tema de calefacción que promueven la construcción y la eficiencia de los sistemas energéticos, ¿cierto? Primero, las recomendaciones son las siguientes, que son las más básicas y las más simples de hacer. Primero, mantener los espacios que estén ocupados siempre calefaccionados a nivel más o menos entre 18 y 20 grados. Por ahí es como la temperatura que más o menos se recomienda para mantenerse confortable y sin frío. ¿Ya? Evitar siempre los cambios de temperatura, los cambios bruscos de temperatura. Un espacio, por ejemplo, excesivamente frío, mantener una casa fría, algunos expertos los denominan como el estrés por frío incluso, que está demostrado que reduce nuestra defensa, ¿cierto? Y nuestra resistencia un poco a las infecciones. Entonces, una casa sana es un lugar templado, bien ventilado, y también aprovechar estos meses fríos, ¿cierto? También existe el sol. Abrir las ventanas en el día, y lo que ayuda sin duda a mantener la temperatura y también disminuye los ácaros que están presentes en el polvo, porque los rayos del sol también se ha visto que tienen un efecto en ese sentido. El ambiente no debe estar extremadamente seco, tampoco muy húmedo, ¿ya? Y esto también influye en el tipo de calefacción que tengamos en la casa. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hoy en día tenemos que relevar la importancia de lo que es la contaminación ambiental y también la contaminación intradomiciliaria, porque inflaman las vías respiratorias. Y esto hace que, como te decía, todas las barreras de protección natural que tenemos nos predispone a enfermar y a contagiarnos, ¿no? De cualquier enfermedad y también las de coronavirus, ¿cierto? El tipo de contaminación intradomiciliaria no son solamente las estufas, sino también el humo de cigarrillo, el polvo, la emisión de gases que generan estas estufas también, pero también genera la cocina, al cocinar, el gas, etc. Todos los calefactores en una u otra medida, unos más y otros menos, ¿cierto?, levantan polvo en suspensión. Entonces la recomendación es que hay que mantenerlas limpias. Hay otras que producen más humedad que otras, en general. Y la humedad lo que hace es que genera hongos que son invisibles a los humanos, pero que favorecen también el desarrollo de enfermedades respiratorias. Y hay otras que resecan mucho la mucosa y también bajan nuestras defensas respecto a las enfermedades. Entonces, lo primero, Dani, que yo te podría decir es ahorro de energía. Es lo primero que está más a mano. Evitar la fuga de calor, ¿cierto? Durante los meses más fríos, ¿cierto? Mantener estas protecciones en ventana, utilizar también la ropa adecuada en la época del año. A todos nos encanta andar con poleras y con blusitas, etcétera, pero más cómodo,
pero la verdad es que la ropa también es importante que sea adecuada a la época del año. Y tampoco caer en el sobreabrigo, porque hay muchas mamás que de repente tendemos a sobreabrigar mucho a los niños y a las bobitas chicas. Más abrigado que único, dice por ahí. Exacto, exacto. Y lo que pasa es que los niños corren todo el día, son mucho más activos, y claro, los bebés se mueven menos, entonces lo recomendable es generalmente usar una o dos ropas más que la que uno usa para las bobitas. Ese es como el referente. Perfecto. En cuanto a las estufas, en general, bueno, están las estufas eléctricas o los radiadores que tienen un sistema generalmente de combustión más cerrada y que evacúan el aire hacia el exterior. Esta combustión la botan hacia el exterior. Y estos son los que más se usan, pero ¿sabes lo que pasa, Daniela, con estos calefactores? Es que en general son más caros. Claro. ¿Ya? Sí, y también un poco más complicado en el sentido de que también hay que estarlos cambiando de posición permanentemente porque calientan el sector. Entonces hay que tener mucho cuidado en las cosas que dejamos al lado, el piso también lo calienta. Hay otras estufas que, como las que te decía antes, que son las a leña, que liberan polvo, también liberan dióxido de carbono y liberan ácidos también, que son sumamente tóxicos para las personas. La quema de leña, en general, siempre suelta partículas que son muy pequeñas de contaminación y que ingresan directamente al aparato respiratorio porque son muy pequeñitas. Entonces aquí lo importante, si es que ya tenemos una estufa a leña, porque hoy en día todos vemos un poco complicado el tema económico, la economía familiar se ha visto resentida con esta pandemia. No todos pueden acceder de repente a una calefacción más sustentable o más adecuada, es alto el costo. Aún en día, Daniela, tú has dado en el clavo, existe mucho que hacer respecto al desarrollo de energías más sustentables y que estén al acceso de las personas también más vulnerables, porque la verdad es que muchos tienen estufas a leña y no les queda otra que calefaccionarse con eso. Entonces es muy difícil dar una recomendación respecto a la calefacción cuando las personas no tienen acceso a calefacciones quizás un poco más sustentables, pero sí entregar la información respecto a qué calefactores usar. Siempre los eléctricos van a ser un poquito menos contaminantes, intradomiciliarios. Dentro de los más contaminantes te puedo nombrar la leña, y si tenemos calefactor a leña, estufa, ¿cierto? Salamandras que le llamaban antiguamente, o estufa, las cocinas a leña también, que todavía se ven un poco más en el sur, siempre usar leña seca. Claro, certificada, ojalá. Certificada, ese es el punto. Y lo otro son las estufas a parafina, que hay que tener cuidado. Yo sé que mucha gente la usa por lo barato que es la parafina, el querosén, pero hay que tener mucho cuidado de encenderlas y apagarlas afuera de la casa. Claro. Y dejarlas al menos unos 15 minutos ahí y después entrarlas. Esos son los cuidados un poco que hay que ir sorteando, evidentemente, porque no tenemos el apoyo, ¿cierto?, aún para manejar energías más sustentables. Perfecto. Bueno, Macarena, se nos acabó el tiempo, te queremos agradecer todas estas recomendaciones, la actualización también sobre algunos temas que hemos ido aprendiendo de a poco durante el desarrollo de la pandemia, así que muchas gracias por participar y por ser parte de este programa. Gracias a ti, Daniela, por este espacio y por esta oportunidad también de poder entregar información que es tan importante y tan relevante, sobre todo en temas de invierno, y poder ayudar a las personas en lo que más uno pueda. Así que con gusto, muy agradecida también de tu invitación. Gracias. Y nosotros sí nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos y siga junto a la programación de Campus TV.